2. Encuadre didáctico. 2.1. Propósitos generales. Favorecer la comprensión de la ciencia como un proceso de construcción ligado a las características y necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a evaluación y revisión continua, a través del análisis de experiencias clásicas para que los estudiantes tomen conciencia de la provisionalidad de los saberes científicos. Introducir a los estudiantes en la cultura científica de la época para que construyan los conocimientos y desarrollen un pensamiento crítico que les permita actuar activa y creativamente en su medio social. Estimular el uso de diferentes formas de expresión numérica, gráfica, algebraica o textual, en la organización y comunicación de la información obtenida de diversas fuentes y maneras, para promover la interpretación y producción de mensajes científicos acordes al nivel de las niñas. Estimular la reflexión de los estudiantes acerca de su interacción en el ambiente, reconociendo su capacidad de intervención y la responsabilidad derivada de ella, para contribuir a generar una conciencia ambiental local, regional y global. Acompañar la construcción de una imagen corporal propia que armonice los aspectos biológicos, psicológicos y socioafectivos, para generar en los estudiantes actitudes de cuidado de la salud y de prevención de enfermedades respetando las otras corporeidades. 2.2. Contenidos. Como se señaló en la fundamentación, enseñar y aprender ciencia en la escuela es enseñar y aprender por igual sus productos y sus procesos. Esto es, tanto los conceptos como los procedimientos y actitudes relacionados con su construcción. Como lo expresa Pozo 2000, así como deseamos que los estudiantes se apropien de ciertos conceptos, también nos proponemos que aprendan la manera en que se producen los conocimientos científicos. El punto de referencia de estos procedimientos son las estrategias metodológicas propias de la ciencia. Si bien se sabe que en la escuela ésta asume características propias y no se pretende igualar la actividad científica escolar con el quehacer científico profesional, no es intención de la escuela formar científicos ni reproducir el método de la ciencia tantas veces enseñado como único y consistente en un conjunto de pasos fijos, definidos y secuenciados. En su lugar, se propone la enseñanza de un conjunto de procedimientos que aproximen a las niñas a formas de trabajar más sistemáticas y rigurosas, más cercanas y coherentes con el modo de producción del conocimiento científico. Fumagalli, 1993. En este sentido, los procedimientos previstos para ciencias naturales son los siguientes. Exploración sistemática, desarrollo de destrezas instrumentales, medición, experimentación, interpretación de datos, formulación de preguntas, elaboración de explicaciones provisorias e hipótesis, búsqueda de información en distintas fuentes y soportes, selección, recolección, interpretación y organización de la información, diseño de investigaciones escolares, comunicación de resultados. Estos procedimientos deben organizarse en un conjunto de acciones ordenadas y orientadas hacia la consecución de alguna meta y no pueden estar limitadas a la realización de meras manipulaciones motoras, sino que deben permitir la puesta en juego de diversas funciones cognitivas y mentales. Hay que recordar que la enseñanza y el aprendizaje de los procedimientos no pueden estar desvinculados de la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos y las actitudes. Por ejemplo, completar una tabla carece de sentido si ésta no refiere a una situación concreta, a un problema que se intenta resolver. El hecho de pensar el problema y la mejor manera de registrar los datos favorecerá la comprensión de los conceptos. Una mención especial merece la construcción del discurso científico en el aula. Como sostiene Jiménez Aleixandre, 2003, las clases y laboratorios de ciencias escolares son también espacios de comunicación, donde se construyen significados o discurso por medio del lenguaje. Actualmente se acepta que la comunicación en el aula debería permitir a los estudiantes y docentes construir sentidos compartidos, tanto en la dimensión cognitiva como en la social, algo no muy diferente a cómo los científicos en los laboratorios hablan de su trabajo, escriben sobre él en las publicaciones científicas, discuten entre sí y de esa manera construyen conocimiento científico. Por esto, saber comunicar ciencias se suma a los otros aspectos del aprendizaje de las ciencias que se han venido considerando.
el saber sobre la ciencia como producto y como proceso y el saber hacer ciencia. Para aprender ciencias hace falta aprender a hablar sobre las experiencias y sobre las ideas, sostiene San Martí, 1996, en el sugestivo título de un trabajo. El lenguaje oral y escrito son considerados instrumentos esenciales para el aprendizaje y una condición para el desarrollo de otras competencias en educación. La lectura, la escritura y la expresión oral no son habilidades genéricas que puedan aplicarse indistintamente en cualquier situación comunicativa, sino modos discursivos que no pueden entenderse separados de las prácticas fundamentales ni de la pedagogía de cada disciplina. Más que dispositivos autónomos e independientes de los hablantes y de los contextos en los que se utilizan, el lenguaje hablado y escrito adquiere su significado en los intercambios comunicativos. Por lo expresado anteriormente, enseñar a hablar, escribir y leer textos de ciencias es un contenido de enseñanza del área. Desde la perspectiva de la educación científica, junto a la adquisición de conceptos y el uso y dominio de procedimientos, debe estimularse el desarrollo de actitudes de curiosidad e interés por todo lo relativo al ambiente y a su conservación y al cuidado del propio cuerpo, de flexibilidad intelectual, de disposición hacia el rigor metódico y crítico, de gusto por el conocimiento y la verdad, de aprecio del trabajo investigador en equipo, de exigencia de razones y argumentaciones en la discusión de las ideas y en la adopción de posturas propias, para distinguir los hechos comprobados de las meras opiniones. Está claro que actitudes como las de participar, colaborar, dudar, criticar, cuestionar y crear son compartidas tanto por los científicos como por las niñas. Estas actitudes están estrechamente relacionadas con el modo en que se construye el conocimiento científico y su promoción debe formar parte del trabajo en las aulas de ciencias. Desde el punto de vista de los conceptos, se espera que al finalizar la escuela primaria, los estudiantes posean un conocimiento actualizado de la estructura y dinámica del universo, desarrollando un entendimiento de la naturaleza adecuado a la etapa. También se debe considerar que algunos de los contenidos planteados para las ciencias naturales podrían ser abordados desde enfoques interdisciplinarios o transversales, ya que su complejidad y riqueza exceden el tratamiento desde el área, por ejemplo, las problemáticas de salud y ambiente, entre otras. En particular, la educación sexual integral requiere inevitablemente un abordaje desde esa perspectiva transversal e interdisciplinar. En suma, desarrollar el pensamiento científico implica formular ideas, reflexionar sobre ellas, contrastarlas y comprobarlas. Exige justificar y argumentar en base a razonamientos que relacionen el hecho estudiado con otros, lo que requiere encontrar datos pertinentes. Al mismo tiempo, la tarea científica precisa de la creatividad y la imaginación, así como del rigor y la perspectiva, para definir los problemas, para diseñar estrategias experimentales y para establecer relaciones entre los resultados obtenidos y entre estos y las ideas. Como se ve, conceptos, procedimientos y actitudes se entrelazan en un quehacer intelectual y manual que no justifica su consideración fragmentada si se pretende acercar la actividad científica a las niñas que transitan la escuela primaria. Dos tres. Consideraciones metodológicas. Adherimos a un modelo de ciencia como actividad constructiva en permanente revisión, incorporando el producto y proceso en un momento histórico. A esta concepción de ciencia le corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel activo de los estudiantes y la construcción cognitiva de sus aprendizajes. Espinosa y otros, 2009. En la práctica, esto implica que el aprendizaje de conceptos científicos esté enmarcado en situaciones de enseñanza en las que los niños tengan oportunidades de desarrollar ciertos saberes relacionados con el proceso de construcción de conocimiento científico. Según Pozo 2000, se entiende por situaciones de enseñanza a los distintos dispositivos que el docente despliega en una clase para que los estudiantes comprendan determinados contenidos. Estos dispositivos se refieren tanto a la manera en que se organiza el grupo individual, pequeños grupos, grupo completo,
como a los materiales que se utilizarán, el tipo de tarea a la que estarán abocades les alumnes, lectura, experimentación, intercambio de conocimientos y el tipo de actividad que desarrollará el docente, recorrer los grupos, explicar, presentar un material, organizar un debate. Entre los modelos de enseñanza de las ciencias, el modelo por indagación propone que los estudiantes recorran guiados de cerca por el docente el camino de construir conceptos y estrategias de pensamiento científicos a partir de la exploración sistemática de fenómenos naturales, el trabajo con problemas y el análisis crítico de experiencias históricas y de otras fuentes de información de un modo que guarde ciertas analogías con el quehacer científico. Furman y de Podestá, 2009. En este modelo didáctico parte de la idea de que el conocimiento científico no está ahí afuera, listo para ser descubierto, sino que se construye y se valida a partir de una cierta metodología y en una comunidad de pares que comparten ciertas reglas basadas, por ejemplo, en la confrontación de puntos de vista y en la argumentación sobre la base de evidencias. Así el conocimiento científico no es acabado, sino que está en permanente revisión. En esta forma de trabajo, el rol del docente es fundamental, ya que es quien deberá generar espacios para el debate y llevarlo adelante buscando preguntas o tomándolas de las que formulan los estudiantes, que puedan conducir hacia el propósito planteado. Pujol, 2003. Las situaciones de enseñanza, además, deberán promover en los estudiantes la actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas, la anticipación de respuestas, las exploraciones sistemáticas guiadas por el docente, donde mencionen detalles observados, formulen comparaciones entre dos o más objetos, den sus propias explicaciones sobre un fenómeno, entre otras acciones. La realización y reiteración de sencillas actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros compañeros, la producción y comprensión de textos orales y escritos, la utilización de los saberes construidos en la resolución de problemas cotidianos significativos para contribuir al logro de una progresiva autonomía en el plano personal y social. Las intervenciones docentes deben facilitar el avance sobre las concepciones previas que poseen los alumnos, ayudando a cuestionar las evidencias del sentido común y las generalizaciones basadas en observaciones, y estimulando las explicaciones alternativas y su contrastación experimental. Fumagalli, 1993. De este modo será posible que los estudiantes amplíen sus representaciones sobre el mundo natural, acercándose progresivamente a los modelos científicos. El docente deberá organizar las actividades de aprendizaje en secuencias, relacionadas entre sí de forma cíclica y articulada. Jorba y San Martí, 1993. Además de las actividades áulicas, no pueden estar ausentes otras de reconocido valor constructivo, como las salidas de campo, visitas, campamentos, ferias de ciencias, entrevistas, entre otras. Todas ellas requieren una adecuada planificación para que no se agoten en sí mismas y queden reducidas a cuestiones anecdóticas. Por otro lado, hay que reconocer el impacto de los distintos lenguajes y medios de comunicación utilizados por los estudiantes en forma sistemática como importantes vías de acceso al conocimiento. Por eso se sugiere incluir también actividades interactivas con la computadora, la búsqueda guiada de información específica en Internet, que incluya la elaboración de criterios de búsqueda y de validación de la información localizada, la elaboración de publicaciones gráficas, videos y o programas radiales en la medida de las posibilidades. Finalmente, se requiere la reflexión continua sobre las prácticas de enseñanza para introducir los ajustes necesarios en el momento oportuno, pensando siempre en no obstaculizar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 2.4. Evaluación. La evaluación debe estar en concordancia con la propuesta de contenidos y la metodología desarrollada. En este marco, el seguimiento realizado por el docente de cada una de las actividades planificadas y la evolución de los estudiantes será un elemento indispensable para planificar futuras intervenciones. En esta perspectiva de la evaluación se trata de
Pensar a los niños como activos indagadores del mundo natural, concibiéndoles como participantes con voz en una clase que promueve el debate de ideas y las explicaciones de preguntas, hipótesis, maneras de poner dichas hipótesis a prueba, predicciones e interpretación de las evidencias obtenidas. Considerar a los estudiantes con derecho a participar en el proceso de evaluación, es decir, incluir sus puntos de vista sobre cómo resolvieron la tarea, su responsabilidad con respecto al trabajo hecho o lo que creen que aprendieron en el análisis que supone la evaluación. Superar una concepción de la evaluación cerrada y centrada en la docente y abrirnos a la posibilidad de coordinar la tarea de evaluación con otros, el grupo de clase, los compañeros y la persona que está siendo evaluada. Presentar condiciones propicias para la emergencia y desarrollo de nuevos saberes, incluso en el momento de evaluar. Si se aspira a que los alumnos desarrollen progresivamente una autonomía que les permita aprender a tomar decisiones personales en la vida, se hace indispensable implementar una evaluación que les permita regular su actividad y sus propios aprendizajes aprendiendo a aprender. Para desarrollar las capacidades necesarias para autorregular el aprender a aprender, se requiere, según Pujol 2003, de un entorno escolar que permita el error, el análisis de sus causas y la rectificación. Un ambiente en que, en lugar de que sea el la docente quien dictamine los resultados, sean las mismas escolares quienes aprendan a planificar y regular la coherencia y calidad de las ideas que van generando, contrastándola con las observaciones y experiencias que realizan e intercambiándolas con sus compañeros. Un clima del aula en que prime la participación horizontal por encima de la vertical, facilitando una verdadera comunicación participativa de todos los miembros. Exige asimismo un planteamiento que acepte la expresión de la diversidad para que cada escolar pueda utilizar a su modo los lenguajes necesarios para explicar y contrastar sus propias formas de pensar. Pensar en un proceso autorregulador del aprendizaje en el aula conlleva necesariamente cambiar la finalidad y las características de las actividades evaluadoras. La evaluación entendida como regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje es lo que se conoce por evaluación formativa. Esto tiene un carácter fuertemente regulador del proceso al centrar la atención en las dificultades de aprendizaje más que en sus resultados. No persigue diferenciar si un determinado ejercicio está o no bien resuelto o si una respuesta es o no correcta. En su lugar busca hallar información acerca de los posibles errores y obstáculos y sus causas para identificar medios que puedan subsanarlos. La evaluación formativa hace referencia a todas las estrategias utilizadas por la docente con la finalidad de adaptar el proceso didáctico iniciado a los avances y problemas de aprendizaje de los escolares, así como el conjunto de las estrategias utilizadas por los estudiantes para ir regulando sus procesos y dificultades. En particular, con respecto a la regulación de la producción del discurso científico en el aula, más allá de las especificidades del vocabulario del área y del lenguaje científico, deberían seguirse las orientaciones brindadas en lengua y literatura. Ver los apartados de evaluación y organización de los contenidos, eje escritura en el diseño curricular correspondiente. De acuerdo con Santos Guerra, en 2007, la evaluación no debe convertirse en un acto concreto, que se realiza una vez terminado un tema. Debe ser un proceso que acompañe el aprendizaje. Ha de ser contextualizada, continua y debe tener en cuenta las condiciones en que se produce. Al mismo tiempo, es preciso que la evaluación sea un proceso participativo. Los evaluados deben poder tomar parte en la decisión sobre el sentido y el desarrollo del proceso, discutir los criterios, su aplicación y el resultado de la misma. Esto exige un diálogo sincero y abierto entre todos los involucrados. Por otro lado, si se pretende alcanzar una verdadera comprensión a través de la evaluación, se requiere la utilización de instrumentos diversos que permitan la recogida de información variada. La observación puede resultar engañosa si no disponemos de la explicación del interesado. La entrevista puede ser escasamente válida si no contrastamos lo que dice el entrevistado con lo que verdaderamente hace. Por último, el contenido de la evaluación ha de ser completo y globalizador.
El aprendizaje incluye muchas facetas, no todas evaluables por igual. No es lo mismo evaluar la adquisición de un concepto que el dominio de una destreza, por lo que se requieren métodos e instrumentos diferentes. Frente a esto, hay que estar advertidos del riesgo de priorizar la evaluación de determinados aprendizajes en función de la facilidad con que pueden ser comprobados, lo que habitualmente se traduce en una evaluación centrada en los conceptos.